Hacer una especie de resumen sobre la situación de tornados en nuestro país y por eso queremos compartir algunos datos que se han dado a conocer en las últimas horas. Luego estaremos hablando también con el Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias. Pero por lo pronto se dio a conocer un estudio elaborado por este departamento que cuenta que Uruguay registró 34 tornados entre 1968 y 2011. El informe también dice que Uruguay se encuentra en una zona de actividad tornádica dentro de Sudamérica, ya que este tipo de fenómeno suele formarse en latitudes entre 20 y 50 grados. De todos modos, sigue siendo Norteamérica y su corredor de tornados la región con mayor actividad. Un tornado, bueno, puede definirse como una violenta columna de aire en rotación que se extiende de la base de una nube hasta alcanzar la superficie. El tornado que azotó Dolores era de categoría F3, que según la escala Fujita presenta velocidades de entre 251 a 330 kilómetros por hora y es considerado un tornado severo que destruye vivienda, eleva vehículos y los desplaza a distancia, así como arranca árboles de raíz. Este es el panorama y esta es la información que ya mismo comenzamos a analizar de primera mano con Marcelo Barreiro, justamente del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias. Marcelo, bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Por qué nos llama tanto la atención si en 48 años hay un registro de 37 tornados? Bueno, con este 38, ¿no? ¿Qué es lo que nos llama tanto la atención? ¿Son las imágenes que se viralizan? ¿Es tener la noción del daño, que tal vez sí sea más elocuente que en otras oportunidades? Bueno, yo creo que acá hay varias cosas que están en juego, ¿no? Los tornados, como decías tú, hace por lo menos 30, 40 años que se sabe que Uruguay está en una zona, ¿sí?, con potencial tornádico. O sea que no hay nada nuevo desde el punto de vista académico, esto se conoce hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que, bueno, no es fácil detectar tornados, no es fácil seguirlos, alguien lo tiene que ver. Son fenómenos que ocurren durante 3, 5 minutos. Este que pasó por Dolores no duró más de 3 minutos. Entonces, a menos que haya alguien mirando en ese lugar, para ese lado, en ese momento, no lo ve. Y la mayor parte de los tornados ocurren en la mitad del campo, ¿sí? Simplemente por probabilidad. No es porque no pueda pasar por una ciudad, como definitivamente pasó. Entonces, en la mitad del campo hay que verlo, y bueno, y verlo y reportarlo, para que después queden las estadísticas. O sea, en realidad, como fenómeno en Uruguay, no es un fenómeno nuevo. También tenemos que recordar a Fray Marcos, en 1970, cuando un tornado inclusive más grande que este, más potente, un F4, pasó, y bueno, creo que 11 personas murieron en esa ocasión. Ahora, algunos, o por no decir muchas personas, se están enterando recién ahora que en realidad Uruguay está en ese corredor tornádico, como decíamos recién. Esto de alguna manera, y después de lo que pasó, porque también fue una de las primeras veces que atraviesa una ciudad de casi 20.000 habitantes, ¿no?, como sucedió en Dolores, va a generar obviamente mayor preocupación en la gente. Se pueden empezar a reiterar, por cómo está el cambio climático, mayor cantidad también de tornados de este tipo. Es decir, ¿qué conclusiones tenemos que sacar los uruguayos? Bueno, ahí yo creo que lo que estás apuntando es que en este país en realidad no hay una cultura meteorológica en absoluto. ¿Está bien? O sea, en Uruguay muchas veces escuchamos nunca pasa nada, como siempre. Y no, en Uruguay pasan un montón de cosas. La mayor parte de los desastres naturales son meteorológicos. Sí. Ya sea inundaciones, sequías, tornados, tormentas muy intensas, granizadas. Eso es lo que ocurre en Uruguay. ¿Y ustedes saben cuántos investigadores hay en Uruguay trabajando en meteorología hoy día? 4. Y todos nosotros nos formamos en el exterior y volvimos. Recién hace poco se creó una licenciatura en Ciencias de la Atmósfera y que tenemos pocos estudiantes. Una de las cosas que realmente necesitamos es más estudiantes para estudiar este tipo de fenómenos. Porque Uruguay tiene, el 70% de la economía pasa a través depende del clima. Piensa en cualquier economía. Sí, el sector productivo. Cualquier cosa, el sector productivo. Y ahora tenemos desastres naturales, de todo un poco. Entonces, realmente el área de Ciencias de la Atmósfera necesita desarrollarse y hasta hace poco tiempo de alguna forma ya quedó olvidada. Esa es una de las cosas que realmente deberíamos aprender. Y si uno va un poquito más atrás, ¿recuerdan la tormenta del 23 de agosto del 2005? Sí, ¿cómo olvidarla? Bueno, de hecho la licenciatura en Ciencias de la Atmósfera de alguna forma es hija de ese temporal. A partir de ahí. A partir de ahí hubo un impulso político a nivel de la universidad de generar una licenciatura
y bueno, ya están saliendo los primeros egresados. Bueno, pero hay que seguir trabajando en eso. Y a propósito de impulso político, si vos me decís que hace aproximadamente 30, 40 años se sabe que Uruguay está en un corredor tornádico y que son pocos los especialistas que trabajan en la materia, a eso hay que agregarle de que no se le da los insumos imprescindibles tal vez como para poder advertir este tipo de fenómenos. ¿No es hora de que Uruguay cuente con los elementos como para poder predecir con algo más de anticipación algún fenómeno de estas características, teniendo en cuenta eso, que estamos en un corredor tornádico? Sí, sin lugar a dudas. A ver, está claro que la predicción de tornados es muy difícil. Sí. Sí, eso no hay nadie lo duda. Y la predicción de tornados involucra generalmente dos pasos. Uno es determinar qué región puede tener una potencial tornádico un determinado día. ¿Sí? Luego, eso se hace con modelos numéricos, que eso hay en el país, eso se puede hacer. El paso siguiente, que es seguir las tormentas en esas regiones que con poder tornádico, eso es lo que no tenemos. Y para eso necesitamos un radar meteorológico, un radar de efecto Doppler. Con ese tipo de radares uno puede seguir las tormentas y puede detectar ciertos ecos en las tormentas que te dan la idea de que en tal región se va a generar un tornado. Ese pronóstico de tornado se puede dar con 10, 15, 20 minutos, no mucho más. Bueno. Pero es suficiente como para que la gente que está en la calle o que está dando vueltas se mete a refugio, se meta en subsuelo, se encierra. Esto marcado, exactamente. Eso es lo que ocurre a nivel mundial. Claro, ahora es como decías, no es solo anunciarlo, ¿no? Porque entre que el tiempo máximo de anuncio son 15, 20 minutos, además hay que preparar a la gente para saber qué es lo que tiene que hacer. Exactamente. Porque a uno no le dicen en 15 minutos te viene un tornado que va a arrasar con todo y uno no sabe para dónde, qué comenzar a hacer. Claro, pero también va el mismo sentido de las tormentas en verano. ¿Quién no se ha quedado mirando una tormenta eléctrica en la playa en verano cuando se... Ocurre siempre. Y lamentablemente siempre tenemos todos los veranos que lamentar una pérdida humana. Porque cae un rayo, en la playa estás completamente, digamos, sos el blanco fácil para un rayo. Y siempre ocurre. Es el mismo tipo de problemas. La gente no es consciente de la peligrosidad de este tipo de fenómenos. Y de vuelta, los uruguayos no tenemos una cultura meteorológica. De vuelta pensando en ese, bueno, sí, llueve cada tanto, hay un poco de viento, Marcelo, hay tormentas, pero no mucho más. Recién decías, el 23 de agosto aquella tormenta marcó un antes y un después. Empezaron las advertencias de color naranja, rojo. Bueno, quizás demasiado frecuente también estas advertencias como para que después en la gente caiga la ficha de la importancia de la alerta. ¿Crees que va a haber también un antes y un después de este tornado en Dolores, en materia de medidas a tomar a nivel gubernamental, te pregunto, a nivel de la Facultad de Ciencias, que se esté trabajando en lamentablemente hay que esperar este tipo de eventos a veces para desarrollar un área, para fomentar la investigación, para mejorar los servicios, etcétera. Espero que esto no termine así. Yo creo que estas cosas tenemos que aprender, lamentablemente. A nivel de la universidad, de hecho, la universidad ha hecho una gran apuesta en generar los recursos humanos, los docentes que estamos dictando la carrera, ha hecho una apuesta que llevó mucho tiempo, porque generar un recurso humano a nivel de doctorado, a nivel de realizar investigación, lleva por lo menos más de 10 años. Claro. ¿Está bien? Y enviar gente al exterior para que estudie. Entonces, todo esto no es, no es de la noche a la mañana, ¿no? Y tampoco se soluciona comprando únicamente un radar Doppler. Sí, hay que saber utilizarlo. Hay que saber utilizarlo. Educar a la población. Exactamente. Y además, los radares Doppler no solo sirven para, por ejemplo, detectar tornados, sirven para detectar, por ejemplo, estas fuertes, rápidas inundaciones que ocurren en la ciudad, cuando cae agua, caen 20 milímetros en no sé, media hora o 100 milímetros en una hora. Sí, bueno, digamos... Es inevitable el desborde. Esto se puede estudiar. Y hoy día no tenemos esa posibilidad. Claro, y evitar también grandes inconvenientes que está teniendo buena parte de la población. Exactamente. Hay que también generar conclusiones, porque se sigue investigando este fenómeno. Ustedes lo separan totalmente de lo que es el fenómeno del Niño, al que se le atribuyen muchos de los cambios que estamos teniendo en el clima. Este tornado no tiene nada que ver con el Niño. Bueno, el Niño lo que hace, esos estudios, puede generar intensas lluvias en nuestra región en esta época del año. Sí, particularmente en el norte del país. Ahora, y esto de alguna forma, las condiciones atmosféricas que se dieron para generar este tipo de evento, están asociadas, se pueden asociar al fenómeno del Niño.
Lo que no se puede llegar a decir es, bueno, la severidad de la tormenta y la generación del tornado está asociado al fenómeno del Niño. Que fue un tornado importante, o sea, en la escala que va del 1 al 5, estuvo situado en el medio, 3 Exacto, es un tornado muy importante, inclusive para nuestra región, que no está tan acostumbrado a tornados. Si fuera Estados Unidos, que tiene 1.200 tornados por año, ¿sí? Esto sería algo de casi todos los días. Pero para nuestra región, que si bien tiene potencial tornádico, digamos, es esperable que sea tornados, un F3, un tornado de esta categoría, realmente es un tornado importante. Cuando hablamos de corredor tornádico en Uruguay, ¿a qué zonas o regiones nos referimos específicamente? Bueno, la región que tiene mayor potencial de tornado es el litoral oeste, ¿sí? Sur-suroeste del país, que va en conjunto con lo que sería el litoral este de Argentina, todo alrededor de lo que sería el río Uruguay. Zona costera del río Uruguay Exacto. y el río de la Plata también. Sí, exactamente. Pero no es para entrar en paranoia ni en No, pánico, no, en absoluto. O sea, porque No. también está bueno llevar un mensaje de calma, de No. tranquilidad. Y una cosa que es bueno también que la gente tenga presente, digamos, que estas no son condiciones anormales en ese sentido. Porque, digamos, estas tormentas intensas que han ocurrido estos días, ya han ocurrido antes. ¿Está bien? Lamentablemente, por ejemplo, si uno lo mira desde el punto de vista histórico, las inundaciones de abril del 59, ¿sí? tuvieron una configuración atmosférica muy parecida a las de ahora, de este abril. ¿Sí? Entonces estamos pensando, digamos, uno no puede asociar esto al cambio climático, esto es variabilidad climática, estos son fenómenos que han ocurrido en la historia del Uruguay cada tanto. Claro. Y Ahora, bueno, Marcelo, van a seguir ocurriendo también. Como conclusión, igual más a corto plazo, en realidad más a mediano plazo, acá lo que está faltando es formación en materia meteorológica. Sin duda que ese es quizás la evidencia mayor también de algunas dificultades que estamos atravesando. Sí, lo que hace falta es, hay muy poca investigación en este país en meteorología, muy poca. Y nosotros podemos aprender de lo que hacen otros países, sin lugar a dudas, pero la región nuestra es nuestra y tiene sus particularidades. Y para eso hay que realmente tener investigaciones en Uruguay propiamente dichas. Más cuando hay tantos intereses en juego, ¿no? Recién hablábamos de toda la destrucción en todo sentido, ¿no? Partiendo de lo más esencial a lo económico. Desde humanas, económicas, sociales, todo. Digamos, pensemos qué costo económico tiene esta destrucción de las inundaciones y del tornado en Dolores. ¿Cuál es el costo, más allá del humano? ¿Cuál es el costo económico? Son millones de dólares. No se ha calculado exactamente, porque para levantar la ciudad están las pérdidas que se generan. Exacto, toda la parte, exactamente. Yo escuchaba la parte de hortalizas, todas las inundaciones van a ser afectadas. O sea, realmente tiene tiene un abanico de impactos muy grande. Y bueno, de nuevo, ¿por qué tenemos tan poca investigación en el país? Claro, además también desde el gobierno a veces se reconoce que es un servicio esencial, ¿no? Entonces me parece que hay que... Es estratégico. Claro, por supuesto. Claro, pero el margen de error después también termina despistando a la población, ¿no? Porque cuando se dan pronósticos que después fallan sucesivamente o advertencias que después no se dan en la realidad, es decir, después también la confusión en la gente lleva a que las medidas que puedan tomar son relativas. Claro, hay dos cosas. Uno es, la única forma de arreglar eso es tener recursos humanos de cada vez mayor nivel de formación. E insumos. Y la otra es no olvidarse que los pronósticos son probabilísticos. Por lo tanto, va a haber pronósticos que se van a dar y otros que no se van a dar. La idea es que esa probabilidad de ocurrencia cada vez sea mejor, digamos, la habilidad que tenemos en determinarla, ¿no? Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo, por la nota. Me parece que era oportuno tener una opinión calificada que aclarar un poco cómo fue la situación y además también, bueno, qué tanto estamos preparados y qué necesitamos como país para evitar, o cuando se da una situación de estas, evitar un daño como el que se generó en Dolores y en buena parte del país por las inundaciones. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por recibirme.